Hola, ¿qué tal amigos? Soy Sicomar Susano y estamos el día de hoy en seminario en el número 17. En esta ocasión vamos a ver la tesis doctoral Videojuegos, medio de ocio cultural popular y recurso didáctico para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas escolares. Esto es por Benjamín García Gigante. Esta tesis la encontramos en el repositorio de la UAM.es. De igual manera, esta es la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid en 2009. De igual forma, se tomó en el índice el apartado, son dos apartados en realidad, los videojuegos como fenómeno social y críticas a los videojuegos, donde podemos ver videojuegos y agresividad, videojuegos y adicción, aislamiento, otras relaciones, multiplicidad y distanciamiento, bricolaje y simulación, videojuegos violentos y sexualidad explícita, valores que transmiten los videojuegos. Esto será un tanto de lo que estamos a punto de visualizar. Les repito, siempre vemos de algún modo el índice para visualizar qué es lo que queremos verificar. Ahora queremos ver la página 140. Vamos a revisarlo. Críticas a los videojuegos. Basta con echar un vistazo a la literatura existente sobre el tema para darnos cuenta de que los videojuegos se les ha acusado de casi todo. Aunque para algunos autores los prejuicios que se tienen en cuanto a los videojuegos son de buena medida responsabilidad de los medios de comunicación que opinan acerca del videojuego a partir de experiencias personales y observaciones anecdóticas carentes en muchos casos de todo rigor científico. Ya en 1982, el cirujano general de la Asociación Médica de Estados Unidos, Everett Kopp, en una conferencia en la Universidad de Pittsburgh, afirmó que los videojuegos eran una de las tres principales causas de violencia familiar, que no había nada constructivo en ellos y que producían aberraciones en la conducta de los niños, convirtiéndolos en adictos que incrementaban la tensión, el insomnio y la violencia. El propio Everett Kopp admitía que no tenía evidencia científica sobre lo que afirmaba. En cualquier caso, se produjo un temor de profesores y padres alentados por una actitud alarmista de los medios de comunicación. En Estados Unidos, donde la utilización de los videojuegos estaba más extendida, se produjo en la década de los 70 y principios de los 80 situaciones extremas, ciudades en donde se prohibió a los menores del juego en salas recreativas de monedas a menos que fueran acompañados de un adulto, que posteriormente el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos hubo de derogar. Comunidades donde no se permitía la instalación de salas de videojuegos en ciudades en donde se prohibió expresamente la utilización de videojuegos en escuelas y centros educativos. Resulta paradójico, era más fácil utilizar un arma de fuego real que usar un videojuego. Al final, el Poder Legislativo hubo de tomar cartas en el asunto, aprobando en 1982 una ley que impedía prohibir los videojuegos, y no solo en Estados Unidos. En Grecia quedó prohibida en 2002 la utilización de los videojuegos. Los medios de comunicación han continuado alimentando esta percepción negativa de los videojuegos, poniendo el énfasis muy a menudo en supuestos problemas que casi nunca se ven confirmados por investigaciones científicas. Advierten que la adicción al videojuego puede matar. La matanza de Eric Harris y Dylan Klebold en Columbine en 1999, a los que la policía encontró en su domicilio numeroso material relacionado con el videojuego Doom, o en nuestro país el asesino de la katana, que estaba obsesionado con el Final Fantasy,
o más recientemente el asesinato en 2007 de un bebé de 11 meses al que su padrastro asesinó porque le había molestado mientras jugaba al Mortal Kombat. Son ejemplos notorios de cómo están llegando a la sociedad las informaciones relativas a los videojuegos. El asesinato de un taxista en Tailandia en agosto de 2008 al que le pretendían robar para poder jugar GTA 4, Liberty City, ha sido la última de ellas, que además ha tenido una repercusión especial en nuestro país porque el colectivo de taxistas de Cataluña ha pedido la retirada del videojuego del gobierno español. Al igual que ha ocurrido en Tailandia, en esencia la premisa vendida por los medios de comunicación suele ser el videojuego causa que el jugador sea violento. Como contrapunto, y como veremos más adelante, muchos autores se preguntan si no podría ser que fuera el jugador violento quien se sintiera atraído por un tipo especial de videojuego. Es innumerable la literatura sobre los prejuicios de los videojuegos, que producen un aumento de la agresividad, adicción, aislamiento, fomentan el sexismo y las actitudes xenófobas, perjudican en los estudios y provocan el abandono de otras actividades, producen trastornos en la salud, son una entrada a la ludopatía, animan al consumo de drogas, inducen a cometer delitos. En los siguientes apartados analizaremos en detalle estas cuestiones, aunque de forma genérica podemos afirmar que no se pueden establecer relaciones de causalidad entre los videojuegos y sus efectos populares negativos. Los estudios que se han realizado para medir la relación entre el uso de los videojuegos y los trastornos producidos, dependiendo de la metodología utilizada, podemos dividirlos básicamente en 4 tipos. En los estudios observacionales, el procedimiento típico consiste en pedir a un grupo de chicos que utilizaran un videojuego que se supone generara un trastorno definido, midiendo a continuación dicho trastorno. Posteriormente se compara dicha medida con la encontrada en otro grupo similar que no ha utilizado el videojuego. Otros estudios miden el trastorno producido en un grupo al que se le ha pedido el uso de un videojuego a través de diversos cuestionarios. Son los denominados estudios de medidas de autoinforme. En los estudios correlacionales se trata de medir el grado de implicación de los chicos que utilizan los videojuegos que supuestamente generan un trastorno y relacionar estadísticamente dicha implicación con otros aspectos de dicho trastorno. En el caso de agresividad, por ejemplo, cuestionarios de personalidad o conductas violentas. Finalmente, también encontramos el análisis de casos con estudios en profundidad de un número muy pequeño de personas con determinados problemas. Evidentemente, como el objeto de este tipo de análisis es un número pequeño de personas, no se pueden extraer resultados generalizables. En contra, permiten al investigador un conocimiento profundo sobre gran cantidad de variables. Al realizar el estudio de los análisis existentes, hemos de indicar que en algunos casos la ambigüedad es bastante notoria. Así, por ejemplo, no hay informes en los que se habla de adicción y no se especifica de forma clara qué se entiende por tal. Todos podemos tener en mente una idea más o menos clara del término adicción, relacionándolo con las drogas, tabaco o alcohol, pero podríamos incluir otras cosas en la lista de posibles adicciones como el chocolate, el trabajo, la familia, el sexo o jugar al tenis. Se analiza la agresión que pueden generar los videojuegos y no se define a qué tipo de agresión se hace referencia: física, verbal, instrumental, emocional, ni los términos en los que se manifiesta dicha agresión. Hay agresión si se produce solamente el deseo de, necesitas además la intención de, cuenta solamente si se ha producido el daño real, o no se diferencian distintos grados: agresión como conducta directa y agresividad como sentimientos hostiles. Como en su día ya señalaron Ballard y Wist, existen gran cantidad de autoinformes en los que no se obtienen medidas directas,
se aborda el tiempo que un jugador está en el videojuego y en ningún apartado se establece si se tiene en cuenta el tiempo de conversaciones con nosotros o el tiempo transcurrido en ver cómo juegan los demás. En este punto, vale la pena recordar algo que ya indicó Goldstein cuando analizaba la relación entre televisión y violencia, aún no existiendo duda de que la exposición a la violencia televisiva correlaciona con la agresión. Existen serias dudas acerca de que la causa de la agresión sea la televisión, y es que esta distinción entre ambos conceptos, correlación y causalidad, aparece muy a menudo difuminada en gran parte en los estudios que se han llevado a cabo en torno a los videojuegos, de forma que encontrada una correlación entre videojuegos y algún trastorno o beneficio frecuentemente se interpreta como una consecuencia del uso de videojuegos. En realidad, y habida cuenta de la complejidad de los elementos a estudiar, es difícil probar de forma fehaciente la causalidad en el uso de este soporte de ocio. Videojuegos y agresividad. Antes de analizar la relación entre agresividad y el videojuego, creemos necesario conocer los estudios que relacionan la agresividad con otros medios como el cine y la televisión, puesto que su discusión, análisis, tienen perspectiva más amplia en el tiempo y aparece lógico presumir que guardará cierta relación con el medio de los videojuegos. Evidentemente, somos conscientes de que los videojuegos son un medio diferente, muy activo, de mayor concentración y con mejores recompensas, pero al fin y al cabo siguen siendo un medio de comunicación cultural. A este respecto, observamos que algunos autores sugieren, basándose en la teoría psicoanalítica de la catarsis, que la contemplación de contenidos violentos puede reducir la agresión sustituyendo la agresividad en el plano real por la fantasía de la expresión agresiva en el videojuego. Otros, sin embargo, afirman que puede no tener efecto o incluso aumentar la teoría de la estimulación. Determinados autores establecen que en la línea de la psicología social, la visión de violencia a través de los medios puede provocar en los niños que la agresividad y la violencia sean más aceptables desde el punto de vista social y por lo tanto recurran a ella de forma más frecuente. Otros matizan este efecto indicando de que se trata algo a muy corto plazo, caracterizado por la inmediatez y que es poco probable que se traduzca en una conducta agresiva o violenta en la vida real. Numerosos investigadores encuentran aumentos de conducta agresiva entre los niños que ven violencia, teoría de la causalidad directa, y otros muchos sugieren que una exposición frecuente a la violencia en los medios puede desinhibir las respuestas agresivas. Sin embargo, otros muchos sugieren no que la visión de la violencia genere violencia en la realidad, sino que los niños agresivos, como impopulares, que son, recurran a la visión de nuevos contenidos agresivos y violentos por sus relaciones insatisfactorias con los otros niños, y así se reafirmarán en la creencia de que su conducta es la apropiada. Algunos autores afirman que la extrapolación de las conductas violentas en los medios a la vida real, debido a las características del aprendizaje social, aprendizaje vicario, recordemos el estudio del muñeco bobo de Bandura, creencias y actitudes de sensibilización emocional, modelos de comportamiento. Otros aseguran que la mayoría de los casos se distingue perfectamente de lo que es la realidad de lo que es el juego. Bushman y Westman defienden la teoría de la causalidad compleja que parte del principio de que la agresividad de niños y jóvenes viene determinada por diversos factores biológicos, familiares, sociales o de personalidad, entre los que también se encuentra la visión de contenidos violentos. Con este panorama, en los medios de comunicación tradicionales no cabría sino esperar la misma indefinición en el mundo del videojuego, en el que efectivamente de los estudios analizados no encontramos respaldo claro de la hipótesis de que el uso de la observación de videojuegos violentos faciliten conductas agresivas posteriores. En cualquier caso,
la violencia ha sido uno de los temas de estudio más recurrentes en el universo de los videojuegos. En algunos de los estudios encontramos evidencias que apoyan la relación entre el uso de videojuegos y agresión, aunque en muchas ocasiones determinados matices muy sustanciales. Así, por ejemplo, Dominic, en un estudio correlacional utilizando un cuestionario en jóvenes entre 15 y 16 años, obtuvo que el uso de videojuegos agresivos podía tener efectos a corto plazo en el estado emocional de los chicos. Anderson y Ford comprobaron un aumento de hostilidad entre los videojugadores cuando utilizaron juegos violentos como no violentos, siendo el aumento mayor en la medida en que el nivel de violencia del juego crecía, aunque los efectos se comprobaron inmediatamente después del videojuego y no se mantuvieron en el tiempo. Cooper y Mackey constataron que en menores de entre 8 y 9 años de edad, en el juego espontáneo tras el uso de videojuegos, los varones no presentaban evidencia de incremento alguno de su conducta agresiva respecto a los valores previos al juego con videojuegos, algo que sí ocurría con las niñas después de haber jugado con un videojuego de temática agresiva tras ver a sus compañeros jugar con él, y que los autores atribuyeron a la menor exposición a modelos agresivos en las niñas. También Silbert y Williamson analizaron la conducta de pequeños entre 4 y 6 años en juego espontáneo tras el uso de videojuegos en distintas condiciones, observando un incremento moderado en la conducta agresiva, de igual forma que el producto tras ver videojuegos animados tradicionales y violentos. Schutt obtuvieron también un incremento de la conducta agresiva utilizando una metodología análoga con chicos de 5 y 7 años. Irwin estudió los efectos de los videojuegos agresivos en la conducta de los niños entre 7 y 8 años, concluyendo que afectan a diferentes sujetos de manera muy diferente, mostrando un incremento en la agresión, especialmente aquellos sujetos que ya presentaban frecuentemente signos de agresividad antes de utilizar el videojuego. Caldwell y Pine utilizaron un cuestionario de medida de agresividad y comprobaron que entre los chicos y chicas de entre 12 y 14 años existía una relación directa entre la puntuación obtenida en dicho cuestionario y la exposición a los videojuegos violentos, aunque la mayor relación se daba con la duración de cada sesión y con los años de los videojugadores. Anderson y Dill señalaron un número de actitudes agresivas después de jugar con videojuegos violentos, matizando que dicho aumento era relativo y no superior al que pueden producir medios como la televisión. En otros casos, la utilización de videojuegos violentos se relaciona con otros aspectos. Graybill observaron que tras distintas condiciones de uso de videojuegos violentos, los niños entre 6 y 11 años mostraban menos fantasías defensivas y más fantasías asertivas. Anderson y Ford comprobaron que los videojuegos con alto grado de agresividad elevaban el nivel de hostilidad y ansiedad de los jugadores sin que ocurriera lo mismo en videojuegos en el que el nivel fuera medio. Chambers y Acione afirmaron que el uso de los videojuegos de contenido violento inhibe la respuesta prosocial donaciones. En su caso, Huff y Collison constataron que los delincuentes comienzan a jugar videojuegos violentos antes que los no delincuentes, gastando incluso más a menudo todo su dinero en este tipo de videojuegos. Flink, en un estudio correlacional sobre cuestionarios aplicados a profesores y alumnos entre 6 y 12 años, concluyeron que existía una fuerte relación entre el tiempo que pasaban los alumnos utilizando videojuegos violentos y la consideración de más agresivos por parte de sus profesores y por ellos mismos. Otros estudios no apoyan ninguna relación entre el videojuego y la agresividad. Graybill, Scott, Stallo, Gross y Group F9, Friedman y Jones, incluso algunos estudios como el de Kestenbaum
y Weinstein concluye afirmando que existe una relación inversa en el uso de videojuegos violentos e índices de violencia, de forma que los videojuegos agresivos y o violentos ejercían como calmante, produciendo un efecto catártico debido a su poder de evasión de la realidad y el desahogo de tensiones que suscitan. También Gardner, utilizando el análisis de casos, informó que la reducción de la conducta agresiva de un niño como consecuencia del uso terapéutico del videojuego Mario Bros. Turkel sugiere que los videojuegos puedan ayudar al adolescente a controlar los sentimientos de competencia y agresividad presentes en esos momentos de sus vidas. Tras el estudio de Durkheim y Barber, los autores concluyeron afirmando que los videojuegos pueden ser una característica positiva en la salud de los adolescentes y comprobaron que en diferentes mediciones como cercanía familiar, implicación en actividades, compromiso positivo en la escuela, salud mental, abuso de sustancias, concepto de sí mismo y red de amistades, desobediencia a los padres y los videojugadores obtenían una calificación más favorable. Por otra parte, tal y como sugieren Ciaolis y Márquez, los videojugadores tienen bastante claro que las acciones que realizan suceden únicamente en el universo de los juegos y distinguen en toda su dimensión estas acciones que protagonizan en un universo simulado de los comportamientos violentos del mundo real que presentan otros medios, comportamientos reales tal y como afirman Sanger, sí que pueden afectar a los niños de corta edad que necesitan de un adulto para racionalizar esas experiencias. En cualquier caso, a comienzo del nuevo milenio, las preocupaciones por el tema era tal que realizaron estudios gubernamentales para intentar esclarecer el estado de la cuestión, concluyendo que la evidencia de la investigación no apoya la preocupación del público que los videojuegos violentos conducen a la violencia en la vida real. Informe para el Departamento de Salud de Washington, o que a pesar de los varios intentos de encontrar efectos en el contenido agresivo, la evidencia acumulada indica que es muy difícil encontrar dichos efectos y que son poco probables de ser sustanciales. Informe para el gobierno australiano. Por lo que respecta a la comparación de medios, algunos estudios destacan que en cualquier caso los efectos de los videojuegos violentos son menores que los de la televisión violenta. En opinión del autor de las noticias de los informativos, son más crueles que la violencia presente en un videojuego y que dichos efectos dependerán del tipo de violencia presente y el tiempo que se emplee. Cesarone, por su parte, opina que a este respecto que no debe haber demasiada diferencia entre ambos, aunque señala que la implicación personal del videojugador con los actos violentos podría causar efectos más nocivos que cuando se ven de forma pasiva actos violentos en televisión. Esta variedad en los resultados nos permite inducir a pensar que el efecto de la utilización de videojuegos violentos o agresivos no se traduce automáticamente en agresividad o violencia, depende de la persona, de su entorno y de sus condicionamientos sociales, de sus circunstancias, y lo que es irremediablemente cierto es que algunas personas pueden ser capaces de pasar una cantidad considerable de su tiempo libre jugando con videojuegos sin que ello se traduzca en agresión. En cualquier caso, es necesario señalar que la mayoría de los estudios en los que se analizó la conducta tras el uso de los videojuegos solo estudiaron efectos a corto plazo, pero hay muy pocos informes que reflejen el comportamiento a largo plazo. Uno de los pocos trabajos existentes en esta línea fue llevado a cabo por Stallo, concluyendo que no se presentaban diferencias significativas entre jugadores y no jugadores en agresividad manifiesta, hostilidad indirecta, irritabilidad, negativismo, resentimiento, reticencia, agresividad y culpa. Bien, continuamos ahora con videojuegos y adicción. Quizá el tópico que con más insistencia se presenta en los medios de comunicación
es el que se relaciona con videojuegos con la adicción, aunque nunca se haya diagnosticado esta característica en ningún videojugador. El resultado de las investigaciones en torno a la adicción a los videojuegos, gran parte autoinformes coinciden en señalar la existencia de personas adictas a los videojuegos, pero en numerosas ocasiones no se definen en el término adicción al porcentaje de videojugadores afectados o el grado de adicción. Así, por ejemplo, Egli y Meyer señalan que entre el 10 y el 15% de los usuarios de los videojuegos son adictos, definiendo como tal a aquella persona que tiende a disfrutar con los videojuegos más que con cualquier otra actividad y que se muestra más inclinada a ser competitiva. Con esta definición, por ejemplo, cualquier deportista de alta competición sería un adicto a su trabajo. Y es que es difícil determinar pruebas para diagnosticar la adicción a los videojuegos, con lo que algunos investigadores, a falta de pruebas para diagnosticarla, se han limitado a clasificar como tal al que se define a sí mismo con esa característica. Otros han intentado solucionar el problema utilizando, o en el mejor del caso, readaptando pruebas para el diagnóstico de la ludopatía o drogodependencia. Es curioso cómo algunos autores, Tejero y Pellegrina, ante los porcentajes de adictos obtenidos por este procedimiento, se percataron de que los métodos utilizados obtenían unos porcentajes de adicción a las maquetas de barcos del 23%, lo que era a todas luces improbable. Muchos autores han tomado el término de adicción en su forma más dura y han evaluado algunos síntomas propios de la drogodependencia, midiendo su presencia entre los usuarios de los videojuegos. McClure y Mears cifran un 15% del porcentaje en jóvenes de Estados Unidos entre 9 y 10 años de edad que usan los videojuegos para escapar de los problemas reales. Crazy y Meyers estudiaron las actividades cotidianas de niños de 9 a 16 años, concluyendo que existía un crecimiento del hábito del juego en las primeras semanas del uso de videojuegos, y luego de un decrecimiento de la frecuencia de este hábito y la coexistencia con otras actividades lúdicas. Observaron además que el tiempo empleado para ver la televisión disminuyó en esos primeros días. Stallo estudió si los videojuegos producen tolerancia, esto es, si cada vez el jugador necesita una dosis mayor, y el resultado fue, al contrario, el tiempo que un usuario pasa con un videojuego decrece con el paso de su uso. Otros autores han estudiado las características personales, familiares y sociales de los usuarios de videojuegos, intentando encontrar alguno de los síntomas de la adicción a las drogas, y el resultado ha sido negativo. El análisis de casos presenta unos resultados más claros. Así, Keepers presentó el caso de un niño con una dedicación excesiva a los videojuegos porque le ayudaba a mantenerse físicamente fuera de una tensa situación doméstica, y Griffith Lancaster comprobaron cómo en 5 casos en los que se podía hablar de adicción a los videojuegos se presentaban también problemas graves en otros ámbitos como aislamiento, maltrato o abusos. En cualquier caso, y como señala Calvo, es importante tener en cuenta siempre el contexto del videojuego, pues la conducta, motivación y propósitos del individuo pueden ser muy diversos. A la vista de los resultados obtenidos por distintos investigadores, podemos afirmar que en algunos casos, por las circunstancias personales, sociales y familiares, pueden presentarse problemas de adicción a los videojuegos, pero el problema real no está en el videojuego, sino en el jugador, en su relación con el entorno social y familiar. Como norma general, pensamos que estamos ante un abuso, no ante una adicción. Los chicos pasan sencillamente tanto tiempo jugando con los videojuegos por 2 motivos. El primero de ellos porque les gusta y el segundo porque se les deja hacerlo. No es que no puedan dejar de utilizar los videojuegos, es que no quieren. El único problema real es que el del necesario control que se ha de ejercer sobre la utilización de este medio,
y que recae sobre los padres y tutores responsables. En este sentido, el control parental del tiempo, que ha comenzado a aparecer en las actualizaciones en algunas consolas como la 360 o el existente a la hora de configurar cuentas en juegos online como por ejemplo World of Warcraft, pueden ayudar bastante en esa labor. Videojuegos y aislamiento. Muy al contrario de la creencia popular de que los videojuegos generan aislamiento, la actividad del videojugador es una actividad netamente socializadora, que como afirman entre otros McClure y Mears, Stallo y Echeverría. Así, por ejemplo, Echeverría afirma que los videojuegos favorecen a la extroversión, mayor frecuencia del trato con los amigos y una mayor socialización, tal y como puede constatar la mayoría de los padres que se molestan en observar a los hijos cuando realizan esta actividad, y aunque no se pueda concluir que existe una relación de causalidad entre la utilización de los videojuegos y el fomento de la sociabilidad, lo cierto es que la afirmación inversa es falsa a todas luces, sobre todo en la actualidad en donde la práctica del videojuego se ha convertido en un fenómeno social. Tremel habla de la socialización de la videoconsola como exponente de los valores del entorno tecnosocial en el que nos encontramos. Uno de los primeros estudios que abordaron los efectos de los videojuegos desde un punto de vista social fue el de Give. En él se estudiaron la relación social que se establece entre jugador y videojuego, siendo éste percibido como un compañero de aquel que vendría a suplir al compañero real. Desde esta perspectiva, los videojuegos tienen la capacidad potencial de proporcionar modelos de interacción social, aunque en todo caso menos gratificantes para los jugadores que se derivan de una relación real. Además, dado el aislamiento físico en la actualidad, sufren los pequeños Cassell y Jenkins, ven el uso de los videojuegos como la posibilidad de que estos tienen que evadirse de dicho aislamiento. De los estudios analizados, tan solo uno de ellos establece una relación negativa entre los videojuegos y el número de amigos. Otros no encuentran ningún tipo de relación, mientras que Shimae y Garitaonandia encuentran una relación positiva. De otro lado, gran parte de los estudios indican que no existe una relación entre jugar con videojuegos y la interacción social, la amigabilidad, la empatía, la popularidad, y algunos investigadores señalan que la utilización de los videojuegos favorece interacciones en el entorno familiar y con los amigos. En particular, Jouet y Pasquier enfatizan la sociabilidad que se genera dentro de las comunidades del juego que como grupo comparte un espacio real o virtual de los secretos, trucos, consejos o estrategias fuertemente cohesionado. El estudio de Cumberbatch mostró la preferencia de jugar con otras personas antes que con los videojuegos, y que si se utilizaban estos, se elegían en mayor proporción videojuegos diseñados para dos jugadores. Además, constataron que las visitas entre amigos aumentaban considerablemente para poder utilizar este medio. De la misma opinión es la Confederación Española de Consumidores y Usuarios, que afirmaba que la preferencia de utilizar los videojuegos con otros amigos era del 54%. Videojuegos y otras relaciones. En la investigación llevada a cabo por Griffith y Lancaster, se comprobó que el ritmo cardíaco de los videojugadores antes, durante y después de utilizar el videojuego, y los autores concluyeron afirmando que los jugadores se excitaban cada vez más mientras jugaban y ello les movía a utilizar el nuevo videojuego. A la vez, Green y Babelier sugieren que estos ritmos frenéticos del videojuego ayudan al jugador a pensar más rápido y con mayor eficiencia. Fisher estudió específicamente la utilización de los videojuegos en salas recreativas y señala que los sujetos que las visitan frecuentemente tienden más a la adicción y presentan más conductas marginales que los que las visitan de forma casual. Asimismo, Dominic estableció
que, a diferencia de lo que ocurre con los videojuegos domésticos, los usuarios de máquinas recreativas sí presentaban un aumento de agresividad, lo que contradice en alguna medida los resultados de estallo. Por lo que respecta a la utilización de los videojuegos perjudica en los estudios, los investigadores tampoco llegan a acuerdos claros. Algunos informes señalan que los usuarios de videojuegos obtienen peores calificaciones que los que no juegan. Otros afirman que no hay relación alguna. La única conclusión clara, cosa por otra parte completamente lógica, es que existe relación entre la utilización de los videojuegos y la merma en la dedicación de tareas escolares. En las investigaciones sobre el desplazamiento, algunos autores encuentran una relación positiva entre videojuegos y televisión, otros no encuentran relación alguna, y otros encuentran una relación negativa. Si el desplazamiento se analiza sobre otro elemento comunicacional, ordenador, cine, revistas, radios y cómics, los resultados son igual de heterogéneos. Estudios más cercanos en el tiempo tienden a manifestar una tendencia al uso conjunto y no contrapuesto de medios audiovisuales y electrónicos. Finalmente, en lo que respecta a los problemas de salud que podrían acarrear los videojuegos, se ha verificado que dicha actividad no guarda relación con el consumo de drogas y no hay investigaciones serias que apoyen que los videojuegos sean una puerta de entrada para la ludopatía. Por otro lado, y como no cabría esperar otra cosa en un riesgo postural, el abuso de la utilización de los videojuegos puede producir tendinitis, fatiga visual, fatiga mental, tensión muscular y dolor de cervicales. Sí que se ha comprobado que los videojuegos del ordenador, no los de consolas conectados a la televisión, por la frecuencia del monitor, pueden producir epilepsia, aunque casi nunca el origen de la patología es el propio videojuego. 2/3 de los que sufren epilepsia muestran fotosensibilidad ante imágenes parpadeantes, aunque no provengan de videojuegos, y muchas de las personas que experimentan ataques de epilepsia relacionados con los videojuegos han padecido ataques por otros motivos. Videojuegos, multiplicidad y distanciamiento, bricolaje y simulación. Como ya comentamos con anterioridad, la simulación ha estado presente en los videojuegos desde sus comienzos, informándonos sobre la acción liberada de las limitaciones de la realidad física. Los objetos vuelan, dan vueltas, aceleran, cambian de forma y color, desaparecen y reaparecen. Desde el principio los jugadores aprendieron estas nuevas realidades simuladas, produciéndose así una socialización en la cultura de la simulación. Sin embargo, en estos primeros juegos la simulación o el bricolaje no era posible, puesto que situaban a los jugadores en micromundos en los que las reglas eran poco claras y sin ambigüedades. Desde este punto de vista, tenían una estética modernista y proponían espacios en los que apenas había nada con lo que trastear. En la actualidad, las cosas han cambiado bastante y aunque sigue habiendo algunos juegos con los que esta estética modernista, la gran mayoría trascienden a una estética posmodernista llevando al bricolaje hasta unos límites insospechados. Tal es así que ha nacido una industria de publicaciones para seguidores de este tipo de juegos que proporcionan consejos prácticos para poder avanzar en ellos. Curiosamente, para algunas personas, cuanto más complejas son las reglas, más tranquilizante resulta descubrirlas para poder participar así de una forma de conocimiento esotérico. Obviamente, otras consideran abominables este tipo de juegos y se sienten más cómodas con juegos en los que tienen un control total sobre lo que hacen y no quieren una aventura en la que existan 1000 formas posibles de hacer las cosas. Para eso ya tienen sus propias vidas. La saga de Myst, aventuras gráficas creadas por Cyan Worlds, es quizá el mejor exponente de bricolaje en un mundo simulado. Los gráficos, videojuegos y sonidos iniciales nos dan la bienvenida a una isla desierta en la que nos podemos mover utilizando el ratón del ordenador o el mando de la consola y en la
que podemos coger, examinar, abrir o utilizar algunos de los objetos utilizando los mismos elementos. No hay ninguna regla más, no hay información adicional. El único manual que viene con el videojuego es un diario en el blanco en el que guardar la memoria de la vida en este universo. Curiosamente, y aunque pueden encontrarse ayudas para estas sagas de juegos, las personas que juegan con ellos dedican muchas horas, cientos de horas, avanzando por unos mundos en los que no hay ni una sola regla a seguir. Alguien estaría tentado a pensar que un juego así estaría indicado para una minoría, pero la realidad muestra que no es así. La saga Myst ya va por su cuarta entrega, Revelation, y se presenta en todos los formatos posibles. En Google aparecen más de 8 millones de entradas correspondientes a esta saga de videojuegos. Y es que en Myst la diversión es diferente. No tiene sentido buscar reglas, no hay información. Otro juego representativo de esta estética saga es la saga de Electronic Arts, Los Sims. Los Sims y sus expansiones, Los Sims 2 y sus expansiones o las tres versiones, Los Sims Historias, entre otros. Entre ellos hemos de construir una comunidad, analizar la evolución de un ecosistema, diseñar una política pública. La meta es hacer una totalidad satisfactoria a partir de partes complejas e interrelacionadas, de forma que enseñan a los jugadores a pensar de manera activa sobre los fenómenos complejos como sistemas dinámicos. En ellos somos capaces de actuar en un vago sentido intuitivo sobre qué funcionará incluso cuando no tenemos un modelo verificable de las reglas que subyacen al comportamiento del juego. Curiosamente, estas aproximaciones al bricolaje han dejado de estar presentes en los juegos únicamente de simulación. En casi cualquier otro tipo de videojuego, los jugadores saben que para aprender a jugar hay primero que jugar para aprender. Por ejemplo, el simulador de snowboard de EA Sports, la única manera de ganar las carreras en los niveles más altos es investigar lo que ocurre abandonando el circuito establecido y buscar atajos como recorridos alternativos. Y desde esta perspectiva hemos creído oportuno preguntarnos hasta qué punto los mundos simulados pueden ser fuente de conflicto en torno a dos aspectos fundamentales, el que incide en el potencial peligro de las personalidades múltiples a las que el videojugador puede acceder, sobre todo relacionada con los juegos del rol, y el progresivo distanciamiento del videojugador respecto del mundo real provocado por la afición a vivir en ese mundo simulado que proyecta el videojuego. Para empezar, y por lo que respecta a la multiplicidad, basta echar un vistazo a los medios de comunicación para ver con cuánta ligereza y ante determinadas conductas sociales reprobables se culpa de ello a los videojuegos, como si no se pudiera ser múltiple a la vez que coherente, cuando ya se han definido marcos teóricos para ello. De hecho, si echamos un vistazo a una página personal creada por la Internet, podemos fácilmente encontrar esta multiplicidad sin que ello implique ningún problema psicológico. Una página personal está construida a base de redactar o pegar palabras, imágenes, música y videos en ella, al crear conexiones entre ella misma y otros lugares de Internet, de forma que la identidad del creador de la página emerge de lo que sabe, de sus gustos, de sus asociaciones y relaciones, mostrando un único cuadro a partir de piezas diferentes, situadas en lugares distintos. El creador tiene una identidad múltiple pero coherente. Alguien podría estar tentado a argumentar que no es válido analizar la bondad del concepto de simulación creado en el mundo tecnológico, si para ello se ha de recurrir a otras facetas relacionadas con el mismo, como es el de las páginas personales, pero las cosas, como casi siempre, no son tan simples. En primer lugar, porque la creación de espacios en la web es ya un fenómeno social y como tal incorpora el hecho de la multiplicidad, y por otro porque la multiplicidad no es un hecho aislado del mundo tecnológico.
Hasta nuestra época la vida familiar era nuclear, pero en la actualidad es muy frecuente que los niños se muevan en varios hogares distintos, con reglas distintas y con personas distintas. ¿Acaso podemos pensar que el comportamiento será el mismo en todos ellos? Hasta hace poco la estabilidad se valoraba socialmente y se reforzaba culturalmente, y la expectativa de estar en un tipo de trabajo o de permanecer durante toda la vida en una pequeña ciudad era valorado positivamente. Sin embargo, en nuestra época prima más la fluidez que la estabilidad. Lo que importa más en la actualidad es la capacidad para la adaptación y el cambio, para trabajos nuevos, nuevas direcciones en nuestras carreras, nuevos roles de género, nuevas tecnologías, y es la identidad no es más que un pastiche de identidades con el que el momento oportuno se evoca a la personalidad correcta sin que intervenga el resto del colectivo. Precisamente la multiplicidad, como posibilidad de transformaciones fluidas basadas en la coherencia y en la perspectiva moral, permite un sentido del yo único, imprescindible para asumir, en nuestro caso, una identidad local, regional, autonómica, nacional, europea y universal. Por último, y quizás lo más importante, es que podemos analizar la multiplicidad desde la óptica de los valores, porque cuando la identidad se defina en términos de unitarios, era sencillo reconocer y censurar la desviación de la norma establecida, pero con la aceptación de la multiplicidad, esto ya no es posible, o al menos hacerlo de una forma racional. Como no nos sentimos obligados a clasificar, juzgar o despreciar a los elementos de nuestra multiplicidad, no nos sentiremos tentados de excluir lo que nos encaja, lo que se sale de la norma, sencillamente porque parte de nosotros no encaja, se sale de la norma. Y también nos detendremos en ello en el siguiente capítulo, analizar las múltiples identidades del videojuego desde el punto de vista educativo. Por lo que respecta al escape de la realidad, lo que proporciona la simulación en el mundo del videojuego, basta recordar que tradicionalmente han existido otras formas de escapismo o resistencia de la realidad, como la lectura de novelas rosas o los grupos de fans, que una vez analizados se han visto que en una u otra medida eran útiles. La estudiosa de la literatura Janice Radaway argumenta que cuando las mujeres leen novelas rosas, no escapan de realidades, sino que las construyen con menos limitaciones que sus propias realidades, convirtiendo así la lectura en novela rosa en una nueva forma de resistencia, un desafío. Por otro lado, el investigador de los medios Henry Jenkins ha analizado las culturas que construyen los fans de televisión como una forma de resistencia y como un enriquecimiento para las personas cuyas posibilidades de realización en la vida real están seriamente limitadas. Esta perspectiva sensible, o las formas que las personas encuentran para resistir sus limitaciones, es aplicable en igual medida en la evasión que se produce en los videojuegos. Así, el mundo de la simulación podría proporcionar una moratoria social para el jugador. Bien, continuamos con el último tema de videojuegos. Videojuegos violentos y sexualidad explícita. La polémica de la violencia en los videojuegos llegó a su apogeo en junio de 2007 de la mano de Manhunt 2, Rockstar, cuando su distribución y venta fue prohibida en Reino Unido, Irlanda y posteriormente Italia, argumentando escenas especialmente violentas y extremas, mientras que en el mercado estadounidense fue calificada como solo para adultos, una calificación otorgada a muy pocos videojuegos, con lo que las propias Sony y Nintendo dieron la espalda al videojuego, atendiendo a su política de no dar luz verde a videojuegos con esta clasificación,
teniendo en cuenta que el videojuego había sido programado para PSP y PSP2, ambas de Sony, y Wii de Nintendo. Esto supuso la desaparición del videojuego antes de llegar al gran público. Pero la historia de los videojuegos violentos se remonta al mundo de las máquinas arcade de 1976 con Dead Race, que intentó seguir el éxito de la película Dead Race 2000, en la que el atropello era la cosa más natural del mundo. Carmageddon en 1977 en la misma temática, aunque sin duda Custer's Revenge en 1983 tiene el dudoso honor de ser, además de un pésimo videojuego, el primero contra el que se rebelaron varios colectivos en Estados Unidos. En él había que violar a una indígena atada a un poste. En 1992 la violencia de primera versión de Mortal Kombat y en menor medida Night Trap propició el nacimiento en Estados Unidos de la ESRB, Entertainment Software Rating Board, como una entidad independiente para clasificar los videojuegos, y el lanzamiento de Doom en 1994, un shooter que se sucedía en el infierno, y la matanza en un colegio de Columbine perpetrada, entre otros, por un psicópata que utilizaba dicho videojuego. En 1999 fue el comienzo mediático de la leyenda negra de los videojuegos. Posteriormente vería la luz Postal, cuya versión para PC en 1997 fue prohibida en 10 países por el nivel de violencia explícita. Thrill Kill 1997, tan violento que nunca llegó a ver la luz del día, puesto que Electronic Arts canceló su lanzamiento en 1998 al ver la versión para PlayStation terminada. En el nuevo milenio, casi todas las polémicas del sexo y violencia en los videojuegos han sido protagonizadas por la compañía del desarrollo Rockstar. Comienza con Grand Theft Auto 3, cuando una familia norteamericana demandó a la empresa por la muerte de uno de sus miembros, al que dispararon dos jóvenes desde su auto, conforme a la temática del videojuego que ambos confesaron utilizar. Menos eco tuvo conocer que las armas usadas en el crimen pertenecían a la familia acusadora y que los adolescentes tenían 14 y 16 años, siendo GTA 3 un título prohibido para menores. A continuación, Grand Theft San Andreas, con la incorporación de un minijuego oculto en el que los personajes participan en actos sexuales explícitos, y finalmente el ya mencionado anteriormente GTA 4. Ante este panorama, determinados colectivos promueven de forma recurrente la creación de listados con videojuegos violentos, como por ejemplo el grupo de orientación parental estadounidense Family Media Guide, que publica una lista con los 10 juegos más violentos disponibles en el mercado, según el rango de violencia, sexo y obscenidades que presenta, en niveles que van desde gráfico hasta inexistente. Resident Evil 4, Grand Theft Auto San Andreas, God of War, Narc, Killer 7, The Warriors, 50 Cent, Bulletproof, Crime Life, Gangs War, Condemned, Criminal Origins y True Crime New York City. Por otro lado, determinados países analizan los videojuegos desde una óptica muy particular. Es en el caso de Venezuela y Mercenarios 2, War in Flames, que se plantea de este país por las fuerzas de élite y que es analizado desde el mismo como un ataque directo al presidente Chávez, o de Terrorist Takedown War in Colombia. China y su particular comité de censura ocupan un lugar destacado en esta visión analítica de los videojuegos, llegando a prohibir títulos como FIFA 2005 y los Sims 2. En la actualidad, la polémica del entorno de los videojuegos violentos contempla dos variantes. Por un lado, el uso de los videojuegos violentos predispone para un comportamiento violento.
Por otro, ¿hasta qué punto la prohibición de un videojuego verdaderamente violento choca con la libertad de elección del individuo? La primera cuestión ya la hemos analizado anteriormente. Por lo que respecta a la segunda cuestión, es necesario matizar la discusión. Solo tiene sentido en el ámbito de las personas adultas, puesto que la responsabilidad de que un menor acceda a este tipo de videojuegos recae directamente sobre sus padres o tutores que le permiten y consienten su uso, ya sea mediante la utilización de la videoconsola o ordenador o a través de Internet. Desde esta perspectiva, unos piensan que no se puede limitar la libertad de elección individual y la de expresión de un medio, mientras que otros afirman que aun siendo la libertad de expresión un derecho de todo ser humano, también lo es el de la dignidad de las personas y que se deben prohibir todo tipo de manifestaciones que atenten contra ello. Para los primeros, videojuegos debieran recibir el mismo tratamiento que otros medios como el cine o el cómic, en donde no hay ningún tipo de cortapisas para la existencia de títulos dedicados expresamente a temas mucho más escabrosos de los que hasta ahora han aparecido en el mundo del videojuego, y que la prohibición de los videojuegos debiera tener la misma consideración que la de prohibir, por ejemplo, un libro para las opiniones vertidas en él. Para los otros, los videojuegos son un medio especial en cuanto que los niveles de concentración, modos de participación y el nivel de simulación existentes le otorgan un poder nunca antes visto en un medio de ocio. Por otro lado, y analizando el detalle la lista de videojuegos más vendidos en nuestro país, ¿de verdad la violencia exacerbada es motivo de predilección de los videojugadores? Entre los 20 videojuegos más vendidos solo aparecen 2 títulos para mayores de 16 años en los lugares 7 y 15. Es más, realmente se trata de un único juego que recrea la lucha libre americana SmackDown contra Raw, pero en dos versiones normal y Platinum. Muy bien, hasta aquí este tema de los videojuegos, que desde luego trae métodos muy interesantes. Bueno, todavía toca el tema de los valores. Esta parte sí también es interesante. Valores que transmiten los videojuegos. Un análisis sociocultural de los videojuegos ha sido abordado por gran variedad de autores. Así, por ejemplo, Tremel considera que este medio como una forma en que los jóvenes construyen su identidad en un mundo carente de referencias, confirmando el videojuego como un elemento determinante en la socialización entre pares. Además, posibilita la construcción progresiva de una intersubjetividad con la de construir un conocimiento que en ocasiones es fruto de una negociación colectiva. La France considera el uso de videojuegos como un acto cultural más integrado dentro de nuestra sociedad posmoderna, caracterizado por la cultura del tipo mosaico y el bricolaje. Los autores, ellos miran al universo del videojuego como parte de nuestro entramado sociocultural. Desde esta perspectiva y como medio cultural que es, no cabe duda que la más mínima duda de que los videojuegos son y serán el reflejo del modelo sociocultural en que se han creado, no del que deseáramos que debiera ser. En esto, poco o nada se distingue del resto de los medios de ocio, como el cine o la televisión, y como ellos promueven los comportamientos que encuentran una mayor aceptación social. Echeverría, por ejemplo, habla del sexismo, la competición, el consumismo, la velocidad, la violencia y la agresividad, y afirma con buen criterio que hay una gran sintonía entre los valores promovidos por estos juegos y los que están presentes en nuestro entorno social, de manera que los comportamientos que se practican en estos juegos son los que encuentran un mayor apoyo y aceptación social.
Gross y Group F9 afirman que el videojuego transmite los valores propios de la sociedad de consumo occidental: frivolidad, competitividad, seguridad e importancia de la propia imagen física y social, todo ello con evidentes tintes sexistas y racistas, a veces xenófobos. Vera y Espinosa añaden la intolerancia de la inversión de valores, el desarraigo de la identidad y la falta de solidaridad y respeto, y el Instituto de la Mujer, junto al CIDE, hablan del sexismo explícito, violencia, racismo y responsabilidad de la cultura macho o la competitividad y el triunfo como esencia. Por lo tanto, la definición, existencia, valoración y discurso de estos contravalores son los mismos que se han realizado ya para otros medios de ocio como el cine o la televisión. No se trata de hurtar un debate porque consideramos que esos contravalores que promueven es lo normal. Simplemente es que como manifestación cultural que reflejan nuestro entorno sociocultural que promueve esas conductas. El debate es otro. Como otros muchos autores, pensamos que la utilización de videojuegos en el entorno educativo puede servir para discutir los valores que promueven y reflexionar sobre ellos, mientras que otros ven este medio como un exponente de conductas reprobables que hay que eliminar o cuando menos modificar. Este es el debate. El problema, como ya hemos comentado con anterioridad, es que mirar en una sola dirección suele traer consigo que se acabe por perder de vista la realidad y se trivialicen los posibles valores de otras perspectivas, tal y como refleja el Observatorio del Videojuego y de la Animación de la Universidad Europea de Madrid al hablar de algunos estudios. Sorprendentemente, a pesar de abordar el tema sensible de amplio calado social, ninguno situaba a los videojuegos en el contexto social de las formas de ocio contemporáneas, música, cine, televisión, literatura, ofertados por la sociedad actual, o como afirma Guy, siempre me ha asombrado que haya tanta gente, incluidos algunos defensores liberales y del multiculturalismo, que esté tan dispuesta a denigrar y tratar de arrollar las culturas de otra persona, cuando esas culturas tienen una base popular centrada alrededor de cosas como los videojuegos. No deja de ser curioso que mientras que algún estudio, después de analizar más de 250 videojuegos, concluye afirmando que ninguno de ellos es digno de utilizar porque los contravalores impregnados en ellos es algo contra lo que desde el ámbito educativo, social, cultural y político se lleva años luchando. Y analiza videojuegos violentos destacando en ellos su historia y una interacción sana y sólida, y examina el potencial precisamente porque constituyen el caso más duro. Está bastante claro que un juego de simulación como por ejemplo SimCity implica importantes principios de aprendizaje, aunque solo sea porque muchos científicos también utilizan tales técnicas de simulación. No obstante, resulta más fácil pasar por alto y despreciar los principios de aprendizaje en otras clases de juegos, a pesar de lo cual están ahí. Y es que fuera de esta concepción sociocultural de los videojuegos, es difícil realizar una crítica racional de los mismos. Así, por ejemplo, en alguno de los informes más críticos con el uso de videojuegos carentes de esta óptica, se señala, por ejemplo, que el videojuego Los Lemmings Lemmings es un juego de arcade. No es un juego de arcade, es un juego de estrategia en tiempo real, sexista, porque al final, si nos detenemos en su análisis, nos damos cuenta de que reproducen los estereotipos sociales. Los trabajos que se les atribuyen contribuyen a mantener los estereotipos tradicionales achacados a los hombres y a las mujeres. Así se habla de excavadores, albañiles, paracaidistas, escaladores y todos y todas los asociamos a papeles masculinos. Evidentemente, dicho estudio concluye como no podía ser de otra forma que
Tras el análisis de 250 videojuegos, no hemos encontrado ninguno que se le pueda atribuir el calificativo de sexista, en el sentido de que hemos descrito aquí, más allá de las interpretaciones de que los autores y autoras hagan de los trabajos en cuanto a profesiones ligadas a uno u otro rol, hemos de indicar que tenemos delante el manual del videojuego en su versión para PSP. En el videojuego no se habla nunca del trabajo que se le atribuye a un lemming, sino a la habilidad que tiene un lemming, perspectiva desde la cual se hace difícil que todos y todas realicen asociación alguna, sobre todo porque los lemmings son personajes asexuados. De hecho, tal es así que un lemming puede tener una habilidad y luego podemos asignarle otra distinta, cosa evidente para aquellas y aquellos que hemos pasado horas en el videojuego. Por otro lado, las habilidades existentes y que permiten identificar a los distintos tipos de lemmings tampoco son las que menciona el informe, sino que son trepador, paracaidista, explosivo, bloqueador, constructor, golpeador, cavador y minero. De hecho, incluso retomando la interpretación propuesta de las profesiones, mucho nos tenemos que de las 7 solo quedarían 3 reales a las que asignar algún tipo de rol sexista: paracaidista, constructor y minero. Y de ellas tan solo está una asociada tradicionalmente al rol masculino, minero. Yendo más allá, y habida en cuenta de la sexualidad de los lemmings, no sería de agradecer que un videojuego presente habilidades sin que haya que ponerse a discutir o a interpretar a qué género están asociadas. ¿No sería más efectivo alabar al videojuego por la estrategia cooperativa en tiempo real de la que hace gala? El mismo informe, al hablar del videojuego Pokémon, afirma que la esencia del juego es que los Pokémon son una especie de mascotas que debemos buscar y entrenar, haciéndolas luchar entre ellas. El objetivo final es derrotar a los mejores entrenadores, joven y coronarse como maestro Pokémon o maestra. Sin embargo, el objetivo que aparece de forma explícita en la primera batalla del mismo, versión diamante para la NDS, es este. Estás a punto de sumergirte en un mundo lleno de aventuras de las que vas a ser protagonista. Habla con la gente y curiosea todo lo que te llame la atención. Estés donde estés, consigue información de pistas y todo lo que te rodea. Cuando ayudes a alguien, superes desafíos y resuelvas misterios, se abrirán ante ti nuevos caminos. Superando estos obstáculos adquirirás un gran poder. Pero el objetivo de esa aventura no es adquirir un gran poder. En tus viajes encontrarás a mucha gente y a través de ella irás creciendo también como persona. Este es el objetivo más importante de esta aventura. En este mundo habitado por unas criaturas llamadas Pokémon, los humanos y los Pokémon vivimos juntos como amigos. A veces jugamos y otras trabajamos codo a codo. Hay quien combate con sus Pokémon para estrechar lazos con ellos. Yo me dedico a estudiar a los Pokémon para conocerlos mejor. Por supuesto, el informe concluye que las personas adultas les puede parecer los llamados Pokémon ingenuos e infantiles, pero en realidad son la metáfora más cruel de las coordenadas de un mundo violento. Quizá a alguien le interese saber que hemos tenido la oportunidad de utilizar este videojuego dentro del aula. Y esta percepción de suprema crueldad no es compartida por ni uno solo de los escolares. De hecho, en una ocasión, y tras el primer combate Pokémon, un alumno que no había utilizado nunca el videojuego nos indicó que su videojuego estaba roto porque me ha parecido que el Pokémon que ya he matado antes. Todos los que ya habían jugado con alguna de las versiones del videojuego le hicieron saber que los Pokémon no mueren. Después del combate o la captura siguen vivitos y coleando. Por lo que respecta al sexismo presente en este videojuego, podemos encontrar que la saga de los Pokémon ofrecen un gran número de personajes donde el sexo es indeterminado, otros son machos y algunos son hembras.
Así que en este sentido no podríamos hablar de sexismo explícito, obviando la diferencia manifiesta entre otros, y a algunos parecería que por fin los autores y autoras habían encontrado un videojuego no sexista, pero ni mucho menos. A continuación leemos que, pero si observamos las imágenes de mujeres asociadas a los productos de promoción publicitaria del videojuego, podemos ver que otro ejemplo es el análisis del videojuego de Pac-Man, Comecocos en nuestro país, se realiza en otro estudio distinto. Es especialmente llamativo que este videojuego ha sido considerado por todos como el primer videojuego realmente original de la historia, al no hacer referencia a ningún elemento violento, pero en esa revisión permanente de la historia en la que parece que nos encontraremos, vemos cómo de la noche a la mañana Pac-Man se ha convertido en un claro ejemplo de violencia a evitar, puesto que el objetivo era comer o ser comido. Tal vez el autor de esta reflexión debería analizar los niveles de antropofagia existentes entre los jugadores del parchís y otros juegos del tablero cuando se comen las fichas porque representan las vidas de los otros jugadores. El debate sobre el sexismo y cuestiones de género en los videojuegos ha sido tratado por infinidad de autores a lo largo del tiempo. Estos autores han abordado temas tales como los personajes masculinos y femeninos presentes en los videojuegos y en su publicidad, la posición dominante o sumisa de los personajes, el papel que representan los personajes dependiendo de su género, y el interés del videojugador por los personajes masculinos y femeninos, la existencia de determinados estereotipos de género tradicionales o los porcentajes de videojugadores que corresponden en uno u a otro género, el tipo de videojuego preferido por hombres y mujeres. A nuestro juicio, la situación actual de parte de esta controversia en nuestro país puede resumirse en algunas de las afirmaciones que el Observatorio del Videojuego y de la Animación de la Universidad Europea de Madrid hace en su estudio Mujeres y videojuegos, hábitos y preferencias de las videojugadoras 2006. En él podemos leer, por ejemplo, 1 de cada 3 mujeres cree que los videojuegos están orientados al público masculino. Claro que el porcentaje de las que piensan que cada vez están orientadas más al público femenino también es pequeño. La misma proporción, por cierto, que las personas que opinan que los videojuegos no tienen orientación en absoluto. En este sentido, quizá los más contundentes sea que el que 1 de cada 5 mujeres opina que el debate es absurdo respecto de las manifestaciones contra la dignidad de la mujer. Encontramos un poco más de la mitad de las mujeres dicen que donde han visto más manifestaciones contra la dignidad de la mujer y o en general discriminatorio hacia su género ha sido en televisión, tanto en sus programas como en la publicitación de los mismos. A continuación, las mujeres aprecian manifestaciones de sexismo en casi idéntica proporción, pero una clara distancia televisión en el cine, en los videojuegos. Estos criterios se mantienen en igual proporción entre las videojugadoras y las no videojugadoras. En otras palabras, una gran mayoría de mujeres considera que los videojuegos en su conjunto no se visualizan una mayor discriminación hacia la mujer en términos relativos a soportes culturales. Quizá al final del informe resuma de manera eficaz nuestra postura ante este tema. En otras palabras, los videojuegos se sitúan en una sociedad con unos determinados niveles de sexismo y discriminación que habría que erradicar, pero no lo contrario. Los videojuegos para las mujeres ni lideran esa actitud reprobable ni la protagonizan. Por lo que respecta al respecto de temas del análisis, hemos de señalar la incorporación de la mujer en el mundo del videojuego está siendo más acentuado que el de los hombres y que con los datos disponibles en 2006, las mujeres representan el 37.5% de los españoles que utilizan el videojuego y el porcentaje asciende al 41% si consideramos los videojuegos para móviles. Echando un vistazo a los Estados Unidos, Observatorio del Videojuego y de la Animación 2006
Como antesala de lo que normalmente acaba sucediendo en Europa, comprobamos que en el mundo de los videojuegos online, el porcentaje de mujeres es del 68% entre la franja de edad de 25 a 34 años, y que el porcentaje de videojuegos para teléfonos móviles es del 59%. Estos resultados contradicen en alguna medida lo pronosticado o afirmado en su día por la FAT, que aseguraba que un 71.4% de las mujeres que habían jugado en alguna ocasión ya no lo hacían porque no les resultaba interesante o que, digamos ya, y de una vez por todas, que son los chicos los que más juegan. En lo que refiere a las preferencias del género de videojuego utilizado por hombres y mujeres, nos encontramos con el problema de la clasificación de videojuegos. Así, por ejemplo, el Observatorio del Videojuego y de la Animación afirma que los videojuegos de género arcade son preferidos por las mujeres en un 35%, seguidos de las aventuras gráficas en un 34%, pero teniendo en cuenta que en los videojuegos arcade engloban tanto plataformas como los de lucha y disparos, no obtenemos información relevante, cosa que sí ocurre si examinamos los 10 videojuegos preferidos por las mujeres en nuestro país, aunque en el estudio aparecen muchos casos de sagas y juegos, y no juegos en concreto, los Sims, Final Fantasy, Mario Bros, Tetris, Worldcraft, Need for Speed, Pro Evolution Soccer, Taken, Resident Evil, SingStar, Counter-Strike, Animal Crossing, Monkey Island, Age of Empires. Este mismo estudio señala que las mujeres prefieren utilizar el ordenador como medio para los videojuegos, lo que sugiere que se sienten más atraídas por los géneros de videojuegos mucho más reflexivos que nacieron precisamente en este medio: aventura, estrategia, simulación y rol. La FAT, en su informe de 2002, señala que tradicionalmente se ha argumentado que las mujeres prefieren videojuegos alejados de la acción o el deporte y más cercanos a la aventura y a la estrategia. Este mismo estudio afirma que ellas consideran importante que un videojuego sea fácil de jugar, que plantee retos y que permita competir, mientras que el grado de realismo o lo impactante de las situaciones son opciones más valoradas por los varones, que consideran que la facilidad del juego no es una virtud, sino un defecto. Finalmente, cabe destacar que una de las conclusiones de dicho informe es que el género de plataformas es el único que es más utilizado por las mujeres que por los hombres. Por su parte, el Instituto de la Mujer hace un repaso exhaustivo a las diferencias entre la tipología del videojuego preferida, atendiendo al género del jugador. Así, por ejemplo, comprobamos que el estudio de la American Association of University Women Educational reveló que las chicas no se sienten atraídas por los juegos violentos y que prefieren los juegos personalizados, interactivos y de rol, en los que prime la resolución de problemas y el juego cooperativo. También constata que el público femenino se vuelca hacia aquellos videojuegos que privilegian las relaciones entre los personajes, que los chicos se inclinan por los títulos deportivos y violentos, mientras que en los preferidos por las chicas de violencia es menos acusada, o que las chicas prefieren aventuras o historias donde hay relaciones y una trama. Hay quien sugiere que estas diferencias son debidas a que para el uso de los videojuegos se requieren una serie de habilidades espaciales como la visualización y la orientación espacial, en la que los chicos aventajan a las chicas. Sin embargo, la mayor parte de los investigadores da una explicación diferente y está relacionada con las posturas tradicionalmente masculinas presentes en los videojuegos, como competencia y racionalidad y agresividad, y las posturas típicamente femeninas como sensibilidad, amistad y calidad emocional. En este sentido, Unger y Crawford insisten en el hecho de que los videojuegos no resultan atractivos a las chicas porque han sido socializadas hacia la cooperación y la amistad, mientras que la agresividad, competitividad, individualismo, desafío y deseo de probarse a uno mismo de los videojuegos están mucho más cercanos al varón. Así como ya
comentamos, al hablar de la agresividad, Cooper y Mackie observaron que las niñas, tras utilizar o observar videojuegos agresivos, presentaban una conducta más agresiva, mientras que los niños más acostumbrados a la violencia no se veían afectados. Nos ha llamado la atención que algunos informes afirmen que una y otra vez la necesidad de un tipo de videojuego que demanda el público femenino y no hagan referencia precisamente a alguno de los pocos títulos existentes representativo de esas necesidades, como las aventuras gráficas Siberia, que al provenir directamente del mundo de la literatura enoizocal y siendo este medio cultural el que menos fomenta la discriminación de la mujer, observatorio del videojuego y de la animación, haría las delicias de muchos videojugadores. Su protagonista, Kate Walter, está alejada de cualquiera de los estereotipos existentes y es simplemente una mujer que, con la excusa de buscar a un heredero de una fábrica de juguetes que desea comprar, emprende un viaje físico y emocional que le permitirá percibir hasta un punto de vista su vida, esta falta de valores, y huye de ella dejando tras de sí todo lo que conoce para ayudar a un anciano a cumplir su último deseo, ver Siberia antes de morir, teniendo en cuenta que el autor del relato, que lo fue antes del videojuego, afirma que el mundo de los videojuegos es una forma fantástica de expresar sentimientos que son casi imposibles de plasmar en un cómic o una novela, ya que contamos con varios elementos que afectan nuestros sentidos, además de la imaginación. Podemos hacernos una idea bastante aproximada de la calidad del juego. Técnicamente, la segunda parte de la aventura es superior a la segunda, pero en cualquier caso, y como excelente aventura gráfica que es en su conjunto, derrocha imaginación y fantasía con escenarios naturales inmersos, llenos de detalles, una ambientación sonora excelente con toques de humor y que constantemente está siendo retado el jugador, planteando infinidad de situaciones problemáticas y puzzles. En la actualidad, el término Siberia, introducido en Google, nos informa que más de 2,5 millones de entradas, como corresponde a las excelencias de este videojuego y al que estuvimos irremediablemente enganchados hace ya algunos años, más de 40 horas. No podemos finalizar este apartado sin hacer mención a los denominados Political Games, nuevo género de videojuegos nacidos con vocación de denuncia política y social, que normalmente se pueden descargar gratuitamente en la red y que también aparecen bajo el nombre de videojuegos con conciencia. El primero de ellos fue Escape from Woomera, en el que el videojugador deberá escapar del centro de refugiados australianos Woomera, y que reproduce las penurias que sufren miles de inmigrantes en los campos de acogida de Australia, aunque el más conocido es sin duda 9/11 Survivor, creado 2 años después de la masacre del 11 de septiembre por un grupo de estudiantes de arte de la Universidad de California para plasmar su tesis de que los medios de masas modifican la percepción de que las personas tienen de la realidad. Ambos videojuegos son mods, modificaciones de videojuegos comerciales como Half-Life, caso de Escape for Woomera, o Unreal Tournament, en caso de 911 Survivor. Estos mods se crean a partir de los videojuegos originales utilizando el kit del desarrollador, que alguno de ellos lleva incorporado, y funcionan a modo de expansiones que mantienen la calidad del videojuego original, aunque su desarrollo es infinitamente menos costoso con conocimientos técnicos y recursos y tiempo empleado. September 12 es otro de los desarrollos que plasma la política de guerra americana en Irak y, en otras palabras, Gonzalo Frasca, cabeza visible del proyecto. La violencia siempre genera más violencia. El escenario del videojuego es Irak y hay que matar terroristas lanzando bombas sobre la ciudad, pero por más esfuerzos que haga el jugador, casi siempre acaba matando civiles. Como reacción a otros civiles, se convierten en terroristas. Tras unos minutos de juego, la pantalla está cubierta de terroristas, la ciudad destrozada y es imposible jugar. Otros desarrollos de Pacemaker, descargable
desde Internet y que plantea una solución pacífica y estable en el conflicto entre Israel y Palestina, A Force More Powerful, un simulador en luchas no violentas a favor de la libertad y los derechos humanos basado en la planificación estratégica de la formulación de objetivos y el diseño de tácticas. Y desde una óptica más social, encontramos videojuegos con una clara carga de valores como la tolerancia y la comprensión hacia colectivos marginales como Border Games, que defienden ideas de los movimientos de antiglobalización como TurboFlex o Gender Factory. También Darfur y Is Dying, el videojuego online que cuenta con más de 800.000 jugadores y que denuncia la situación actual que vive Darfur, una región al oeste de Sudán con más de 2 millones y medio de refugiados, o Pax Warrior, otro desarrollado online con más de 250.000 jugadores, en el que se ha de prevenir el genocidio de Ruanda de los años 90. A modo de conclusión, en el próximo capítulo se analizarán hasta qué punto son ciertas algunas de las bondades que le suponen a los videojuegos y en particular el potencial desde el punto de vista educativo. Con este objetivo en mente queremos finalizar este capítulo puntualizando algunas de las cuestiones relativas a los peligros que se suponen derivados del uso de los videojuegos. En primer lugar, entendemos que el análisis de las contravalores en los videojuegos ha de realizarse siempre desde dos perspectivas distintas, unas del mundo de los escolares y otra muy distinta de los adultos, incluyendo los matices y tramos de edad que sean necesarios. Desde esta duplicidad echamos de menos en muchos de los informes consultados alguna magnitud de dichos contravalores en un caso y en el otro, puesto que no pueden ser la misma en ambos. Curiosamente, esas perspectivas tienen un punto de vista en común, la educación entendida como lo que realmente debe ser una formación de valores. No basta con que dejemos fuera el alcance de los menores determinados videojuegos, porque si así lo hacemos, seguirán sintiéndose atraídos por esos mismos videojuegos cuando sean adultos, replicando los mismos estereotipos y discriminaciones de los que se acusa a este medio. El problema no es la violencia vende, sino que la educación no vende. Por alguna extraña razón, siempre se está planeando cuestiones sobre la educación, pero nunca logramos volar más alto. Evidentemente, es necesario educar a nuestras alumnas y alumnos en el análisis de los propios videojuegos y ayudarles a ser conscientes de los valores que transmiten, pues solo dotándoles de unas herramientas adecuadas de comprensión y análisis de la realidad que viven podrán elegir libremente y construir una sociedad más justa y feliz. La cuestión es que, en términos generales, no se hace. Es más, algunos insisten en romper el espejo en el que inevitablemente nos reflejamos como sociedad, en vez de intentar cambiar la imagen en que se refleja de él. Para tranquilidad de los padres y tutores y educadores, pensamos que no hay ninguna prueba que relacione el uso racional de los videojuegos con los perjuicios psicológicos que señalan de forma habitual. En cualquier caso, este calificativo de racional es intencionado. Hasta donde sabemos, nadie duda de los beneficios de la lectura, pero a Don Quijote le nubló el entendimiento. Creemos que, además, que son una excelente puerta de entrada al entorno tecnocultural en el que habrán de saber desenvolverse, y un factor importante de socialización que se ha de potenciar considerando los videojuegos como un instrumento mediador y facilitador de relaciones y fomentando el uso de videojuegos en grupo. Dentro de este uso racional hay que recalcar necesario el control sobre el tiempo y circunstancias del uso de los videojuegos de parte de los menores, debido al enorme poder de seducción que este medio ejerce sobre ellos, evitando que el videojuego se convierta en una obsesión, proporcionando actividades de ocio alternativas, además de recordar la necesidad de proteger del acceso a videojuegos no aptos para su edad. Creemos que tienen especial relevancia
que los mayores compartan el uso del videojuego con ellos, evidentemente no de forma continua, pero sí con la suficiente asiduidad para conocer el mundo del videojuego y así tener una percepción personal de sus bondades, perjuicios y tipología con los que poder ayudarles de una forma más eficaz y en la búsqueda de los títulos más acordes a sus características, guiarles a racionalizar algunas experiencias, educar en el comportamiento durante el juego, fomentando el análisis crítico de las contravalores que a menudo presentan. Quizá uno de los últimos estudios aparecidos en el entorno de la relación entre la violencia y videojuegos contribuya a aclarar un poco más este eterno debate. Se trata de un informe elaborado por dos investigadores de la Universidad de Harvard en el que se han invertido 1.5 millones de dólares y en el que durante 2 años se han dedicado a hablar con 1.200 escolares. El informe lleva por título Lo que no deja de ser irónico, habida cuenta de los títulos más violentos del mundo de los videojuegos, Grand Theft, Chilbuhot, The Surprising Truth About Violent Video Games and What Parents Can Do. Y en él encontramos que la utilización de los videojuegos no causa violencia y que el videojuego es la mayoría de las veces una actividad social, mientras que el uso de los videojuegos violentos sigue aumentando, la violencia juvenil no lo hace, al contrario, decrece. Existe una relación estadística 50% de los chicos, 40% de las chicas, entre lo que son los más conflictivos y quienes usan videojuegos calificados para adultos, el equivale a más de 18, advirtiendo que esta correlación es débil y que además no tiene que ser casual, siendo igualmente probable la conflictividad del individuo sea la de que provoque su preferencia por ese tipo de videojuegos. Sorprenden las conclusiones a las que llega el informe respecto del público femenino si los comparamos con los resultados obtenidos en distintos estudios en nuestro país. El 29% de las chicas que utilizaban videojuegos habían usado al menos un título para adultos de forma intensiva en los últimos 6 meses. Es más, una de cada 5 mencionó a la serie Grand Theft Auto. Aunque el 24% de los niños y 26% de las niñas entrevistados por los autores dijeron tener miedo a ser heridos por alguien en la escuela, no hubo relación significativa entre la violencia en los videojuegos y su sensación de peligro real. Sin embargo, los menores sí se mostraron preocupados por la violencia en los noticiarios, sobre todo cuando el mundo real replicaba algo que habían presenciado en su mundo de ficción del videojuego. Gran parte del libro viene a ser un manual para los padres a los que advierten que deben saber a qué juegan sus hijos y orientarlos. El libro se centra en proporcionar ayuda para que los padres identifiquen ciertas conductas de sus hijos, definiendo cuáles son las razones y motivaciones por las que se sienten atraídos. Pretenden con ello hacer partícipes a los padres del proceso mismo que desarrolla en el videojuego. Muchos de los informes que analizan los videojuegos poniendo en el foco en su falta de valores éticos y morales acaban tentados por definir lo que para ellos debe ser un videojuego, sin percatarse muchas veces de que eso ya se ha intentado en su día con los denominados videojuegos educativos o edutainment, y con el resultado de todos conocido, perdieron todo su atractivo. Algunos autores al que no hemos podido acceder, pues el enlace ya no existe, hablan de construir otro tipo de videojuegos alternativos que generen una nueva cultura y pensamiento crítico, aun siendo una idea tremendamente atractiva. La pregunta es, ¿será un juego? Porque si no lo es, estamos hablando de otra cosa distinta, seguramente con innumerables ventajas educativas, pero sin la emoción, el aliciente y el atractivo presentes en los videojuegos tradicionales. Y si no es un videojuego, ¿cómo es posible que sea solución al problema de los videojuegos? Bien, ahora sí, hasta aquí este apartado. Como vimos, este es muy interesante, pero lo vamos a ir verificando por
algunas secciones, ya que es un libro de 500 hojas. Así que bueno, por ahora nada más es una introducción a los videojuegos y vamos aprendiendo algo de lenguaje. Les agradezco por haber estado en este seminario y nos vemos en la siguiente. Les recuerdo, mis redes son Psicomar Susano y por ahí tenemos también el podcast Perspectivas Psicológicas. Entonces nos vemos en la siguiente. Hasta luego.